nuestros 3 cultos de Santa Cena. Amén. ¿Le parece que oremos al Señor para poder recibir de su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder estar en tu presencia. Presentamos nuestros corazones delante de ti. Nosotros te suplicamos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos direcciones para poder, Señor, caminar este año, Señor, tomados de tu mano y guiados por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones para poder estar atentos a tu voz. Abra nuestros ojos para poder verte en todo lo que hacemos. Abre nuestros oídos para oír tu voz y permite que nuestros sentidos espirituales sean, Señor, despertados para poder participar de toda la provisión de tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, dígale que está al lado suyo, no me hables, porque no te voy a prestar atención. Bien, mis amados hermanos, ya tenemos claridad plena del año que vamos a estar caminando. 2024, un año de recompensa, un año de activación de recompensa para nosotros. Amén. Así que ya tenemos, ¿verdad?, el trecho, el surco, para poder ir caminando, para poder ir espigando, para poder ir aprendiendo de la palabra del Señor. Y como bien lo hemos hecho cada vez que tenemos la oportunidad de poder participar de un culto de acción de gracias y poder tener ya una palabra direccionada, queremos también participar de aquellas espigas que son necesarias para poder ir trayendo entendimiento también de aquello que hemos estado conversando o de lo que debiéramos estar conversando. Así que quisiera hablar un poquitito acerca de la importancia de la activación, para que nosotros también vayamos masticando la importancia de no perder ese fluir, de no perder esa oportunidad y de no perder esa invitación del Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros de activación, sin lugar a duda, está íntimamente ligado también con el equipamiento. Hemos entendido a la luz de la palabra que cuando la amada de Cantares dice: si me besares con los besos de su boca, ¿verdad?, yo sería bendecida, dice la amada, porque sus besos son mejores que el vino. Pero cuando en el libro de Cantares ocupa la palabra besos, la palabra beso en el hebreo es equipamiento o armamento, como que el beso, ¿verdad?, del amado te imparte. En el proceso de activación, el equipamiento va a ser muy importante para poder desarrollar, ¿verdad?, activamente el fluir del Espíritu Santo. Otro punto importante es que cuando hablamos de activación, estamos hablando también de el ser impartidos. Y para poder ser impartidos con lo del Espíritu, vamos a tener que estar dispuestos también a soltar ciertas cosas de nuestra vida. Impartir tiene que ver con partir, partir tiene que ver con entregar para recibir. Usted tiene un vaso que está lleno, para poder recibir va a tener que vaciar el vaso para poder llenar el vaso. Es decir, desarraigar para volver a plantar, y al plantar que algo vuelva también a crecer. Es importante. Entonces, hay algunos puntos importantes, porque cuando hablamos de equipamiento, hablamos también de la necesidad del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios. Hay una necesidad del Espíritu Santo para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Por eso Pablo dice: necesito yo dejar el pasado atrás y proyectarme hacia lo que está por delante, a fin de yo poder alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces el Espíritu Santo tiene la urgencia o la comisión o la necesidad que tú y que yo seamos investidos de poder para poder alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo, difícilmente usted va a poder alcanzar a aquello para lo que le alcanzaron. Va a quedar a mitad de camino, no va a poder tener ese desarrollo. Entonces, en la Escritura
A nosotros cuando nos hablan acerca también de activación, de impartición, de equipamiento, la Biblia nos deja implícitamente que necesitamos un poder. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1 le dicen al hombre, fructifica. Pero en ese momento, hermanos amados, ¿qué tipo de poder tenía el hombre para fructificar? Necesitaba una investidura de poder para poder desarrollar la faceta de fructificación en su vida, porque eso no era antes visto. Adán no se había dedicado a la fructificación a su vida, sino que lo crearon, lo pusieron y le dieron, ¿verdad?, el poder, como quien dice, de los Adanes, que es todo lo que dice multiplica y fructifica, son como, ¿verdad?, prototipos de Adán. A todos los que le sueltan esa palabra. Por eso que en la Escritura se habla acerca del postrer Adán, que es Cristo. El postrer Adán, que es Cristo. No es el último Adán, el postrer Adán, el que ha de venir, ¿verdad? Pero dentro del canon hay otros que tienen ese símil, por decir algo, que Dios les dijo a ellos. Fructifiquen y multipliquen. Fructifiquen y multipliquen. O sea, había una declaración. Pero para poder fructificar y para poder multiplicar debían recibir, ¿verdad?, cierta activación, cierto tipo de poder. Entonces ahí establecemos otro principio. No va a haber fructificación si no somos activados para poder fructificar. Entonces necesitamos ser activados por el Espíritu Santo para poder dar fruto en lo que estamos haciendo. Es decir, a una persona le entregaron 5 talentos. Si no tiene una activación, va a terminar con los 5 o va a terminar con menos. No va a multiplicar. Entonces la multiplicación tiene que ver con la activación divina. Por eso es que cuando le entregaron los panes y los peces le dijeron, esto es lo que tenemos para comer, no tenemos más nada. Entonces Jesús lo presentó y fijando sus ojos en el cielo, oró y entonces vino la activación divina que multiplicó. ¿Se fija? O sea, necesitamos la intervención divina para que puedan, ¿verdad?, materializarse estos aspectos. Entonces, todos nosotros hemos sido equipados divinamente. Diga conmigo, todos nosotros hemos sido equipados. Pero nosotros no sabemos aquellas cosas que tenemos si no, hermanos amados, desarrollamos una habilidad espiritual conectada con el Espíritu Santo para comprender qué fue lo que se nos dio. Yo no sabía que tenía habilidades ministeriales. No sabía. ¿Cuándo supe? Cuando empezó a venir lo del Espíritu sobre mi vida. No sabía qué dones tenía. ¿Cuándo supe? Cuando empezó el Espíritu Santo a venir sobre mi vida. No sabía qué podía hacer. ¿Cuándo supe? Cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Tampoco sé hasta dónde voy a llegar. Si no, el Espíritu Santo en mí me va a ir mostrando hasta dónde puedo llegar. Es decir, que la faceta del Espíritu Santo es muy importante para poder desarrollar este tipo de camino. Entremos una definición de esto. Activación tiene que ver con dar una autorización legal. Dar una autorización legal a una persona para hacer una cosa. En el diccionario Vox dice eso, enseñándonos que nadie puede hacer la obra sin antes tener la autorización espiritual. Pareciera ser que hay cosas que va a ser difícil poder ejecutarlas si no eres activado para hacerlas. ¿Me doy a entender lo que le estoy diciendo, no? No es tan solamente que usted sienta algo, que usted crea algo, sino que necesita una activación, una autorización espiritual para poder ejecutar cierta función. Por ejemplo, el apóstol Pablo alude, dice, hemos oído que andan algunos hermanos desordenadamente entre vosotros y nosotros no los hemos activado. Como quien dice, no han recibido ese tipo de autorización. O sea, para poder fluir bien en una función, necesitamos ser autorizados. Necesitamos ser activados para poder desarrollar bien esa función, ¿verdad? Debida por parte del ministro que lo cubre. Algunos no toman en cuenta esto y van a hacer la obra sin ser habilitados. Tarde o temprano pueden ser avergonzados por no tener la autorización para ello, tal como sucedió con los hijos de Seba.
Ahí está la cita bíblica. Los hijos de Seba, la Biblia los registra como exorcistas ambulantes, como que ellos fueron a hacer una liberación y fueron, hermano, amedrentados y sufrieron, ¿verdad?, rasguños y quedaron, ¿verdad?, desnudos, porque cuando fueron a confrontar a ese endemoniado le dijeron: en el nombre de Jesucristo, ¿de quién predica Pablo? Salgan fuera. Hermanos, los demonios le respondieron: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Y le preguntan: ¿y ustedes quiénes son? Como quien dice: ¿qué gallina puso ese huevo? A ustedes, ¿quién los ha autorizado para esta tarea? En otros ahí vemos principios que la autoridad delegada implica una activación espiritual que en el mundo espiritual es reconocida. Por eso es que cuando uno no es enviado a una tarea, corre un peligro, porque en el mundo espiritual las jerarquías espirituales sí se respetan. Las tinieblas sí respetan las jurisdicciones, sí respetan la cobertura, sí respetan las autoridades. Hay principados, hay gobernantes, hay huestes espirituales de maldad, hay ejércitos, hay tropas y generales. Ellos manejan, hermano, las leyes militares las manejan. Pero a veces la iglesia camina desordenadamente porque no tiene conciencia de la autorización espiritual para hacer ciertas tareas. En este año, que venga sobre ti el entendimiento de la autorización espiritual, para que el poder de la activación del Espíritu Santo te acompañe. Y cuando vayas a ejecutar alguna tarea, cuando vayas a ejecutar alguna función, sientas el poder del envío, sientas el poder de la cobertura, sientas el poder de la autorización espiritual. ¿Para qué? Para que en el mundo espiritual no te hagan esa pregunta. ¿Por qué le hacen esa pregunta también? Pesquisando. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son omniscientes. Ni los demonios, ni los espíritus inmundos, ni los ángeles caídos, ni Satanás es omnisciente. A veces a la gente se le olvida porque no conocen los atributos de Dios ni los atributos del mundo espiritual, del mundo espiritual. Pero Satanás no está en todo lugar, en el mismo momento y en el mismo tiempo. Tampoco los demonios, tampoco los espíritus inmundos, tampoco los caídos. Ese atributo es solamente de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Él lo llena todo en todo, ese atributo de Dios. Entonces ellos pesquisando, antes de poder saltarles a ellos y desarticularlos, le preguntan. Ellos tenían completa autoridad en el mundo espiritual para inmediatamente, ni siquiera entrar en diálogo, ni siquiera cotejar quién era su autoridad o quién los había enviado, quién los había activado. Inmediatamente, hermanos amados, en el mundo espiritual esa conversación estaría de más si ellos hubiesen sabido desde un inicio que eran autorizados o no eran autorizados. Pero como no lo sabían, preguntan: ¿y ustedes quiénes son? No sea que nos metamos con alguien que tenga mayor y salgamos nosotros para atrás. ¿Se fija? Por eso es que es importante. Ahora imagínese usted, Satanás, el Señor lo reprenda, sabía que iba a haber un enviado. No sabía quién, no sabía dónde, pero sí conocía profecía bíblica. Entonces él andaba pesquisando. ¿Se acuerda cuando, hermanos amados, estaba la bóveda celestial donde el Señor pone la tierra y empiezan a ver las constelaciones, se empieza a ver las Pleiades, se empiezan a ver todo el cosmos, y la Osa Mayor y la Osa Menor y las estrellas y los signos zodiacales y todo lo que estaba ahí, ¿verdad?, en las constelaciones. Pero fíjese algo, dice que llegaron unos sabios de Oriente que sabían consultar las estrellas y dicen: la estrella vimos y la estrella seguimos. Y Herodes pregunta: ¿y dónde vieron la estrella? Y cuando le sacan el cálculo, dice: no, la estrella vimos en tal parte, porque él no sabía dónde estaba. Él sabía porque tenía conocimiento, hermano amado hebreo judío, de que iban a ser alguien importante.
Entonces era el rey de los judíos, hermano, pero él era el rey de turno. ¿Y qué es lo que hace? Saca el cálculo. Entonces habían pasado quizás por lo menos 2 años, dicen ahí, hermano, los teólogos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Manda a matar a todos los niños que hayan nacido en ese rango de edad. No sabía, pero ¿quién estaba dentro de él? Satanás. ¿Sí me voy a entender con lo que estoy diciendo? Otro ejemplo. Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios sí puede convertir las piedras en pan. A ver, conviértelas. Y el Señor no las convierte. Si eres hijo, lánzate de este pináculo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para cuidar a su ungido en donde quiera que vaya. Lánzate. No, parece que no es. Si postrado me adoraras, yo te daré a todos los reinos. Mira, ofreciendo los que le pertenece al Señor desde el principio. Pero no sabía. Eso también es otro principio del hombre activado en el mundo espiritual. Un hombre que está activado en el mundo espiritual por el Espíritu Santo no necesita demostrarle a la gente su autoridad espiritual. ¿Aló? No necesita estar ufanándose ni estar... Mire, el que sabe no tiene que andar demostrando que sabe. Y el que tiene no tiene que andar demostrando que tiene. Y el que carga no tiene que estar demostrando que carga. Pero en el momento donde tenga que manifestarse, ahí se va a notar quién tiene y quién no tiene. ¿Se fija? Entonces él no tenía la necesidad de mostrarle a Satanás que él era. O decirle, yo soy. No, yo no soy. No, si yo soy. No, no eres. No, si yo soy. Mira. No, porque escrito está que no iba a tentar al Señor su Dios. Y una de las 5, ¿verdad?, principios por los cuales el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, de toda esa generación que murió en el desierto, eran 5, ¿verdad? Era murmuración, era idolatría, era, ¿verdad?, lujuria, era tentar al Señor tu Dios, y también era, ¿verdad?, la murmuración. 5 aspectos por los cuales murieron en el desierto. Dentro de esos, tentar al Señor tu Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Pero eso lo conocía a Dios, lo conocía a Jesucristo, y no iba a entrar en el juego de Satanás para poder entender ese escenario, ni demostrarle nada a nadie, ¿verdad? Así que es muy importante entender el proceso de la activación. Salmo 68, versículo 18, habla acerca del equipamiento que nos fue entregado a todos. Aquí es importante entender esto. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, dio dones a los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yeshua Dios. Esto lo dice, ¿verdad?, el Salmo 68, versículo 18. Ahora, ellos sí recibieron dones, pero los que estamos en Cristo tenemos los dones perfectos. Amén, porque la Biblia dice, este mismo párrafo es el que toma el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando dice que dio dones a los hombres. Él llevó cautiva la cautividad, ¿se acuerdan del libro de Efesios? Y dio dones a los hombres. Está hablando de él, Salmo 68, 18. Pero nosotros que somos hijos del Señor, tenemos los dones perfectos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Dios. Aquí está el versículo. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entonces todos venimos con don de parte de Dios. Todos. Los que están afuera, los que son hijos de Dios, los que no son hijos de todos. Dios otorgó dones a los hombres. Don de Dios, todos. Para poder cumplir propósito. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, entonces Él activa el desarrollo del don perfecto en nosotros. ¿Por qué? Porque le abrazamos a Él. Ahora imagínense, como que el don pareciera ser una caja que tiene cierto tipo de codificación. Y dependiendo la llave que se ocupe, va a ser lo que va a salir de esa caja. Por ejemplo, una persona que no fuera cristiana y tuviera una asignación de don a aspectos sensitivos o inspiracionales, digámoslo así. Y si viene un espíritu inmundo y viene con una llave para abrir esa caja,
entonces eso se puede transformar en un don de adivinación. Ahora, si viene el Espíritu Santo y abre esa caja, se va a transformar en un don de profecía o de ciencia. ¿Sí me doy a entender? Dependiendo qué es lo que active. Si te activan de parte de Dios o si te activan de parte de las tinieblas. Fíjese que es interesante que cuando Moisés se va a enfrentar en el palacio de Faraón, hay un enfrentamiento, ¿verdad?, de varas que se convierten en serpientes, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de James y Jambres, pero el tema es que ellos también convirtieron varas en serpientes. Pero ellos no estaban activados de parte de Dios. O sea que el principio es que la activación de parte de Dios tiene mayor poder sobre la activación del mundo de las tinieblas. Y los mensajeros de Dios, que son los malak, tienen mayor autoridad que los malak de las tinieblas. En otras palabras, los hechiceros, ¿verdad?, los ciclos solares, donde aprendían, hermanos, a consultar estrellas, donde recibieron la instrucción para poder saber la idolatría vinculada al sol, porque fíjese que dice la Escritura que el Señor creó, ¿verdad?, estas señales celestes para conmemoración, pero no para idolatría. Como dice la Biblia que el Señor puso también los tiempos, las estaciones para marcar etapas. Pero por eso es que dice la Escritura: vosotros que adoráis vuestras lunas llenas, vuestras fiestas solemnes en función de estos cultos, y le han rendido culto a los ejércitos del cielo. Pero el concepto ejércitos del cielo, hermano, alguien se los tuvo que susurrar. O sea, mire, usted va al cajón del Maipo. ¿Hay algún extranjero acá? Los que extranjeros saben qué es cajón del Maipo, ¿no? Está para los cerros. Quedó igual. Para venir en la Florida usted va subiendo allá. Quedó igual. Bueno, un lugar donde hay hartos cerritos y se sube y se mira la estrella. El tema es que si usted va allá y si usted se pone así a mirar, yo le pregunto, ¿usted podría decir, si no tuviera el conocimiento histórico hoy, fíjate que allá está el signo tanto? Oye, fíjate que allá hay una mujer virgen. No, sabe que ahí está, allá está la osa mayor, la osa menor, si ahora se ve clarito. ¿Qué tipo de revelación tenía Job? Que sabía esas cosas. Pero ¿qué tipo de revelación tenían los hombres para conocer cosas que ni siquiera en una época habían, hermano, telescopios? ¿De dónde adquirieron ese tipo de conocimiento? De incursiones del mundo espiritual. O sea que nosotros estamos, hermano, en una faceta donde los poderes del tiempo final van a ser muy determinantes para las confrontaciones que vienen. Estamos llegando a una etapa donde en el mundo de las tinieblas hay mucha capacidad de retórica, hay mucho conocimiento humanista, hay mucho conocimiento filosófico, hay mucho conocimiento, hermano, de las letras, y tal cual como fue el inicio va a ser en el final. Por eso es que cuando a Pablo confrontaban en su mensaje, empezaban a hablar, le decían a Pablo burlándose de su conocimiento: Pablo, las letras te han enfermado la mente, las muchas letras te volvieron loco, burlándose de él. Y hoy los malak de las tinieblas manejan cierto tipo de retórica, conocimiento, ciencia. Entonces la confrontación ya no va a ser en el tiempo final de palabras, sino que la confrontación del tiempo final va a ser de poder. Como fue en el principio, va a ser al final. Entonces al final, el que no cargue poder, le va a tocar pesado, hermano. Le dije esto el día domingo en la noche. Los dones preceden a una clase de mover de Dios. Esto no se le puede olvidar. Esto lo tienen que anotar. Cada vez que empieza a haber una proliferación de cierto tipo de dones, cada vez que viene cierto tipo de carisma, cada vez que viene cierto tipo de habilitación, eso nos está entregando un mensaje del tipo de visitación que vamos a tener.
de manera individual, si lo estamos viendo nosotros, o de manera congregacional, si lo estamos viendo como iglesia, o de manera familiar, si lo estamos viendo, ¿verdad?, con nuestra familia. Cada vez que nosotros veamos cierto tipo de manifestaciones, eso nos habla de la clase de visitación que vamos a tener. Si usted empieza a ver cómo fue el fluir del año, y por eso también yo pensaba en esto, un año de consagración, un año de deleite, un año de transformación, un año de activación. Nuestro trazo como pueblo es por fuego. ¿Sí escucha lo que le estoy diciendo? Nuestro trazo como pueblo es por fuego, es por unción, es por santidad, es poder. Ahí es donde nosotros estamos caminando. Entonces, el tipo de manifestación, nos está hablando el tipo de visitación que vamos a tener. Si nosotros este año lo aprovechamos de la mejor forma, vamos a tener visitaciones extraordinarias. Cosas que no hemos vivido. Vamos a hacer lo que no hemos hecho y vamos a ver lo que no hemos visto y vamos a oír lo que no hemos oído. Alguien que diga amén a eso. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo si quiere. Si usted se fija, como estamos trabajando en la activación en el río del Espíritu Santo, debiéramos situarnos a empezar a estudiar un poquitito más acerca de 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, empezar a ver Romanos capítulo 12, empezar a ver los dones del Espíritu, las operaciones del Espíritu, los dones de ayuda, empezar a leerlos, empezar a comer de aquello que tiene que ver con la activación. Los dones son carismas, los dones son regalos, los dones son habilitaciones que vienen sobre nosotros, poder del cielo, virtud. Virtud es poder. Cuando Jesús dijo, cuando la mujer tenía flujo de sangre y vino, ¿verdad?, y le toca el borde del manto, Jesús dice, virtud salió de mí. Le dice, la gente te aprieta, ¿cómo dice virtud? Entonces dice, alguien me tocó. Quien toque verdaderamente el manto, virtud va a recibir. Por eso es que es tan importante entonces saber tocar lo de Dios sobre nuestra vida, poder tocar lo de Dios sobre nuestros corazones. Entonces 1 Corintios 12, del 4 al 11, a nosotros nos habla acerca de algunos tipos de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que cuando nosotros miramos la manifestación muy enfatizada de algún tipo de don, entonces debiéramos inmediatamente ver que viene algún tipo de visitación, porque eso es la previa de lo que vamos a recibir. Ahora yo el año que pasó he visto dones de ciencia, dones de fe, dones de sanidad, dones de profecía. He visto por lo menos claramente esos dones de sabiduría también bien. En algunos hermanos se volvieron más sabios de como yo los conocía. ¿Y cómo me los pillaba? Cuando hablaban. Cuando hablaban, entonces yo podía ver, le creció la sabiduría a aquel. No le digo para que cuidara el corazón, porque el halago prueba el corazón de los hombres. Entonces, debemos entender que hay un equipamiento divino para nuestra vida. Este año hay un equipamiento divino para su vida. Y tiene que estar apercibido a ese fluir espiritual. Entonces, las cosas esenciales acerca de este equipamiento de Dios, entendámoslas. Número 1, vamos a ser, hermanos, activados. ¿Para qué? Vamos a ser bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Para qué usted quiere lo del Espíritu? Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido Dios para. ¿Para qué yo quiero más del Espíritu? ¿Para mí? ¿Para engolosinarme yo? O sea que la habilitación del Espíritu no es solamente para hablar lenguas y ser edificado yo mismo, sino que el poder del Espíritu Santo, una función particular en el cuerpo, necesita ser desempeñada. Hermano, te voy a decir algo. Este año el Espíritu Santo te quiere activar para que puedas bendecir a tus hermanos en el cuerpo de Cristo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué Dios te va a habilitar si no quieres bendecir a nadie? Ahí hay un punto. ¿Para qué vamos a recibir?
La Biblia dice esto. Dios da semilla. ¿A quién? Ay, hermano. Discipulado 5, si no se vuelven al 1. Dios da semilla al que siembra. ¿Para qué Dios nos da? Para poder dar. Si no te da, hermanos, es que ninguno puede decir que Dios no le da. Todos nosotros hemos recibido de Dios. ¿Usted ha recibido algo de Dios? Amén. De lo que tengo te doy, pero lo que Dios te dio es algo. Yo me acuerdo hace muchos años una hermana me dijo a mí, parece que para lo único que yo sirvo es para dar. Y como que apenada. Y yo le decía, hermanita, si fuera lo único que Dios te dio el don de dar, primero tienes don de dar. ¿Entendió el rema? El que tiene don de dar, tiene don de dar. No puede estar dando en cualquier parte. Tiene casa donde dar. Segundo, el don de dar es un don. Hay mucha gente que no tiene el don de dar. Y gracias a aquellos que tienen el don de dar, hay mucho que se puede hacer en el cuerpo de Cristo. Pero le voy a decir un principio espiritual para que usted lo entienda. Como fue la iglesia en el principio, deberá ser la iglesia en el final. Quiere decir que ninguna congregación levantada por Dios debería tener necesidad de nada. Porque conforme al plan de Dios para esa congregación, Dios manda el rebaño con los recursos para esa congregación. Quiere decir que nosotros pudiésemos hacer mucho más si en aquellos que no se les ha despertado la activación del dar, se les activara este año el dar. Hay mucha gente que dice, uy, ¿ya no hicimos eso? No lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicieron? Te digo por qué. Fíjese que es tremendo. Si la iglesia de Cristo tiene la conciencia del principio del dar, una iglesia no tendría necesidad, ninguna. Cada ovejita que tuviera el principio de ofrendar, de diezmar, de aportar, este domingo apartar misericordia, entender el poder de la misericordia. Puede ser que cada servicio de Santa Cena se le olvide traer misericordia, hermano. Se le repite todo el año, todos los meses. Algo mal está en el corazón, como no se acuerda. Usted no se le olvida que usted tiene que comer. No se le olvide que su hermano también tiene que comer. Por eso es que, hermano, la misericordia tiene que ver con una acción. No le digas a tu hermano, ve y vístete, si no le das con qué taparse. Tiene que ver con una acción. Usted no puede decir, yo tengo misericordia, pero no lo materialices con ninguna acción. Entonces tienes que empezar a trabajar también en tu corazón para aprender a dar. Eso es algo espiritual. Que se te active este año la mano abierta y que el Señor te aplique uno de esos 7 milagros en día de reposo. ¿Sabes cuál fue uno de esos? El hombre que tenía la mano seca. El Señor le sanó la mano seca estirándola. Le dijo, estira tu mano. Hay algunos que andan con la mano seca hace rato. Y el Señor se las quiere sanar. Estira tu mano. Dígale que está al lado. Estira tu mano, hermanito. Estira tu mano. Tremendo cocodrilo espiritual en el bolsillo, hermano. Estira tu mano, hermano. Amén. Tercer punto. Equipado con dones. ¿Para qué? Para edificar a otro. Obviamente esos dones con la intención de hacerlo fluir. Yo le voy a decir algo. Quien tiene un don del Espíritu Santo y no fluye, es porque no se está llenando adecuadamente del Espíritu Santo. Si usted tiene un don del Espíritu y está en un ambiente del Espíritu, la regla es que tiene que fluir, porque tiene un don del Espíritu, en una atmósfera del Espíritu y en un lugar del Espíritu. Entonces quiere decir que si no fluye, algo pasa. Yo le decía a los hermanos el otro día, ¿qué hago? ¿Le cuento eso? Mejor voy acá. Bueno, vamos a tener todo el año para hablar de esto, así que no hay problema. Pues les comentaba a otros hermanos el otro día, ¿se acuerda cuando hay un párrafo bíblico que dice, traedme un tañedor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda quién fue?
Eliseo. ¿Y se acuerda por qué fue que dijo eso? Todos se saben el por qué. Todos dicen, ¿quién trajo el tañedor? Eliseo. Pero el por qué, ¿te acuerdas, Tito? ¿Ah? ¿Pero por qué? A ver, se lo voy a preguntar de otra manera. Una persona que puede profetizar porque le cae la unción en un ambiente espiritual. No necesariamente es profeta y no necesariamente tiene que tener don. Pero si está en un ambiente espiritual le cae la unción y una burra habla y Saúl habla en medio de los profetas. O sea, le cae la unción y así te dice el Señor. Pero hay otros que tienen don. Los que tienen don necesitan la llenura del Espíritu Santo para poder florecer esa manifestación. Pero el que es profeta de oficio no necesita atmósfera. Ese está conectado así con el cable directo, como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No necesita llegar al culto, háganme la banda, métanme la adoración, llévenme al tercer cielo para poder decir, no. Porque como está conectado, como es ministro primario en su oficio, tiene el oído abierto. Ahora, si tiene los ojos abiertos y el oído abierto, mucho mejor. Algunos profetas solamente tenían el oído abierto. Por eso que a veces se le contaminaban las frecuencias cuando no circuncidaba el oído. No tan solamente oían la voz de Dios, sino que también podían oír otras voces. Entonces la activación de la visión también es importante. La visión, el oído. Samuel no le enseñaron a ver, le enseñaron a oír. Elí le enseñó a oír, no le enseñó a ver. Por eso es que él no vio quién era el rey de Israel, siendo profeta. Aquí está el rey. Dios, no. Aquí está el rey. No. Aquí. Bueno, no hay otro hijito por ahí porque... O sea que si Dios no interviene, le echa aceite a cuánto se le cruzó. ¿Me doy a entender? O sea que él oyó que en la casa de Isaías había un rey, pero no supo ver quién era. Cuando él, hermano, ya estaba viejito, y le dijo al pueblo, yo ahora estoy viejito, me voy a despedir, díganme si alguno tiene algo contra mí. No, nadie, fabuloso, calidad, Samuel. Perfecto, aquí les dejo mis hijos. No, tus hijos no son como tú. ¿Acaso no ves? No veía que sus hijos no eran como él. Respondiendo a la pregunta el por qué. Porque necesitaba una atmósfera. ¿Pero por qué? Sí, porque él no necesita, como presa de oficio, no necesita atmósfera. No, no era un don, pero él era un don. Como hombre, como don primario, don doma, él era un don. Él estaba conectado. Pero es raro que siendo un profeta de oficio necesite atmósfera. ¿Por qué? Vaya al párrafo. Que él le estaba pidiendo una palabra en el contexto. ¿Se acuerda, don Tañador? ¿Qué él le estaba pidiendo la palabra? Ya me quedé pegado ahí, ¿ve? Usted me interrumpe, yo me quedo pegado ahí. No me deja usted predicar. Bueno. Voy a explicarle, vamos a explicar eso porque ya no, se fue el tiempo. ¿Sí? ¿Quién pidió la palabra? ¿Quién dijo por acá? Busquemos el párrafo bíblico. ¿Me lo da? ¿Quién lo encontró? A ver, ya, buscámoslo aquí. Ya, ¿y en los versículos anteriores por qué lo pide? ¿Por qué tiene que le dice, por qué, qué tengo que ver contigo, Josafat? Ese que está ahí, ¿de quién era hijo? Vean los papás de aquel. Bueno, no sé por qué me metí ahí, hermano. ¿Cuál es el párrafo? Segunda de Reyes 3, 15, ¿verdad?
Bueno, el tema que le voy a decir algo. Eran los enemigos de Jehová. Los papás de aquel eran enemigos de Jehová. Entonces, como eran enemigos de Jehová, Eliseo no le quería con tranquilidad entregar la palabra porque sabía que el papá y la mamá eran enemigos de Jehová. Entonces estaba perturbado por la palabra. Es decir, no sentía la libertad de entregarle la palabra. Entonces, como estaba perturbado él como profeta de oficio, no le iba a soltar la palabra así. Entonces necesitaba tener otra confirmación. Entonces mandó a llamar a un tañedor para que le relajara las emociones, porque estaba conflictuado internamente. Es como quien dice, usted conoce a alguien que le hace daño al cuerpo de Cristo, usted conoce a alguien que le hace mal a la iglesia y de repente viene y usted le dice, dame una palabra de Dios. Usted dice, es como que usted ve a alguien más malo que el natre y dice, bendíceme. Y uno dice, no sé si te bendigo. ¿Me entiendes? O sea, porque la bendición de un ministro tiene autoridad, tiene poder, hermano. Yo no sé si usted sabe eso, pero que usted, su autoridad delegada, la que Dios le dio a usted, le bendiga, eso tiene poder. ¿Y por qué le digo eso? Porque las tinieblas quieren usurpar una bendición de Dios de todas formas. Por eso que estaban en verdad buscando. Mire, a las tinieblas no necesitan, hermanos amados, tener, como quien dice, la validación legal para recibir algo espiritual, pero ellos quieren hacerlo legal. El matrimonio igualitario lo quieren hacer igual. Pero ¿cuáles son los pasos? Que se reconozcan después. ¿Por qué? Porque quieren arrebatar la bendición de Dios a lo que Dios no bendice. ¿Sabe por qué? Porque dice, varón y hembra los creó y Dios los bendijo. Pero como ellos no van a recibir la bendición, quieren irse por la puerta del costado, provocar el tema que puedan arrebatar la bendición. Y como aquel primo lejano dijo, nosotros también les bendecimos. Si no entienden la referencia, tienen que ver noticias. Ay, hermano, aquel bendice a cualquiera. Porque la gran ramera sentada sobre 7 montes. ¿Se fija? Entonces, hermano, esa profanación, hermano, es peligrosa. Entonces nosotros debemos tener precaución de eso. Entonces ahí íbamos a entrar. ¿Me das 5 minutos? ¿Me lo das? ¿Y tú me das 5? ¿Y tú me das 5? ¿Y tú me das 5? Ok, mire, le comparto algo. Entender, hermanos, entonces el equipamiento divino no tan solamente va a servir el saber que soy equipado, sino que el Espíritu Santo nos tiene que revelar qué tipo de fluir va a tener ese equipamiento. En otras palabras, si yo sé en qué me equipó Dios, no es tan solamente que yo sepa. Lo que yo necesito también es entender y cómo fluyo. No sé si me voy a entender. Por eso que yo digo, de repente aquí me llegan hermanos y me dicen a mí, yo sé que tengo esto, pero ni siquiera sé cómo ocuparlo. Ahí es donde uno entra a enseñarle con lo que Dios le dio, el cómo fluir. ¿Se fija que es tan importante? Porque a veces uno tiene algo y no sabe cómo ocuparlo. No sé si a alguien le ha pasado eso, que tiene algo y no sabe cómo ocuparlo. ¿Solamente 3 personas? Todos los demás saben. Sea honesto, por favor. ¿Y quién ha recibido cosas que no ha sabido cómo ocuparlas? Pero las sabe que las recibió. ¿Se fija? Entonces no tan solamente saber el equipamiento, sino saber cómo también fluir. Entonces miremos aquí un puntito, solamente un puntacho de eso. Números 24, versículo 3 al 4. Mejor tráeme un tañedor. Comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaán, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Otra versión dice caído, pero con los ojos abiertos. Entonces quiere decir otro punto.
Los dones y el llamamiento son irrevocables. Balaam era profeta, pero él había involucionado. Entonces, él no dejó de ver por caer, pero no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante también. Por eso que la Biblia dice, la palabra profética más segura es como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero ojo, de la palabra profética más segura no dice disciérnanla, porque es profeta más seguro. Pero de los dones de profecía, ¿qué dice acerca de la profecía? Disciérnanla. Quiere decir, entonces también no es tan segura la profecía. Por eso se tiene que discernir. ¿Se fija? Vino un hombre de Dios y me dijo, así te dice el Señor. Lo oigo. Lo discierno. Lo proceso. Para ver si lo mastico y lo trago y lo acepto. Sino que se tiene que discernir. ¿Sí me entiendo con lo que le estoy diciendo? Porque si no se puede equivocar, le pueden decir algo, usted dice, sí, así. Imagínense usted, una vez un hermano vino a un culto, no aquí, en otra parte, lejos. Entonces vino un hermano que, según decían, tenía el don de profecía. Entonces le decía, no el de Espíritu Santo pide disculpas, sino que le dijo, no sé, pues hágase usted, mañana es de noche, no es de día, bueno, el Espíritu Santo pide disculpas. No, era esa otra historia del pastor John que contó, que no me acuerdo el contexto, pero el Espíritu Santo pide disculpas, dijo. Bueno, el tema es que vino otra. Entonces vinieron unos jóvenes, entonces viene el profeta y le dice, Dios me muestra que aquella joven que está al lado tuyo, jovencito, es tu esposa, es tu compañera. Y a ti te dice, aquel es tu esposo, es tu compañero. Y los jovencitos, amén. Pero esos jovencitos habían pasado por varias consejerías y eran hijos de la casa conocidos por el pastor, y el pastor sabía que no estaban ni autorizados ni estaban en orden para formar una relación, y entonces el pastor le había dicho, no pueden estar juntos. Aló, pues, diga amén, diga yeye o disimule. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los jovencitos? ¿Qué creen que hicieron los jovencitos? El profeta dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el pastor? Que los conocía, que eran ovejas de él, que las conocía todo el año, que las veía, que le había despulgado, que lo había aconsejado, que conocía a sus papás, que sabía su orden, que sabía su desorden, y todo lo que usted sabe. No le pararon oído, porque lo que querían ellos oír era conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, el peligro de no circuncidar el oído a la voz ministerial de la autoridad espiritual es que la gente puede solamente buscar el oído para oír lo que quiere oír, no lo que Dios le quiere decir. Esto fue lo que dijo Dios en Jeremías capítulo 35. Jeremías 35. Isaías 35 parece. ¿Me confirman ahí? Creo que es Isaías 35. Cuando le dice, anda a la casa de los de Recab, los recabitas, y diles que tomen vino y que edifiquen casa. Viene el profeta y le dice, Dios les dice, pongan casa y beban vino. El profeta. Entonces viene, entonces le dice, no, porque mandamientos tenemos de nuestro Padre. No planten casa, no pongan casa y no beban vino. ¿Cuántos? Jeremías 35. O sea, ¿cuál era el principio ahí? Que el Señor le dice, oíd lo que dicen ellos. Vosotros creéis más a los profetas que a la voz de vuestro Padre. Entonces le estaba diciendo, ojo con eso. Aunque vengan muchos a decir, así dice el Señor, recuerda, la voz de tu Padre espiritual es más importante que la voz de cualquier profeta, porque es el que te conoce.
Imagínese usted, una vez, mi apóstol me contó esto. Le dijo en la iglesia. Vi una hermanita así barrigona, entonces le dice ella, ¿sabes qué? Barrigona porque estaba embarazada. Ya, no, porque no son mal hablados ustedes. Yo me los pillé, ¿verdad? Porque dice, ok, entonces como estaba gordita, entonces le dice mi apóstol, le dice, ¿sabes qué? El Señor me pone en mi corazón que es varón. Pero ella no quería tener un varón, quería tener una niña. Entonces dijo, no, apóstol, le dijo, el profeta dijo que era mujer. Ah, el profeta te dijo que era mujer. Sí, el profeta dijo. Ah, ok. Pero yo te digo que es varón. Es que el profeta dijo que era mujer. Ok, le dijo. No te voy a decir nada. ¿Qué cree que nació? Varón. Y después cuando vino le dijo, apóstol, nació varón. Y le dije, ¿qué te dije yo? Que el Señor me dijo que era varón. Es que el profeta dijo. Entonces le dijo, ¿quién cubre al profeta? Usted. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque son las 10:06. Es que después usted dice, ay, que salí muy tarde, no me alcanza todo. Si quiere, 5 minutos de esto. Está entusiasmado, no quería subir. ¿Ah? Tráiganme un tañedor para ver si puedo. Entonces ya, ponga atención. Consecuencias de no usar el don de Dios. Cuando nosotros no usamos el don de Dios que nos ha dado, nuestra energía se desvían a otros propósitos. Es decir, Dios te equipa, Dios te capacita, Dios te imparte, pero cuando tú esa habilitación, esa capacitación, tú no la ocupas en lo que Dios te mandó a hacer, eso mismo lo vas a terminar ocupando para otros propósitos, pero eso va a tener consecuencias. Ejemplo de esto. ¿Para qué Dios equipó a Sansón? Para vencer a los filisteos. ¿Para qué ocupó el don de Dios? Para meterse con mujeres, para emborracharse, para generar apuestas. Completamente nada que ver. Entonces diga conmigo, en este año, lo de Dios que Él me otorgue, lo ocuparé para lo de Dios. Tienes un talento, tienes un don, tienes un carisma, tienes una gracia, conságralo este año para Dios. Voy a ocuparlo para lo de Dios, voy a sembrarlo para lo de Dios, voy a ponerlo delante del Señor para lo de Dios, para que Dios me ocupe, para que sea de bendición. No me voy a desviar, no voy a desviar los recursos de Dios a algo que Él no me mandó a hacer. Si Dios me trajo a este tiempo, si Dios me trajo a esta temporada, si Dios me trajo a esta hermosa casa espiritual, si Dios me trajo a esta hermosa familia espiritual, voy a orar a Dios para que su Espíritu Santo venga sobre mí con poder y me permita ser una bendición en la casa donde Dios me está plantando. Yo no tan solamente quiero que me bendigan a mí, yo también quiero ser bendición a mis hermanos. Es importante. Cuando nuestra energía es desviada, venimos a ser influencers. El domingo, 3 servicios de Santa Cena y una invitación de la gloria de Dios a ser llenos de poder. Amén. Oremos al Señor. Levante su manito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, los envío en bendición. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.